Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán para servirlos. Voy a tocar un tema difícil, la aceptación de uno mismo. Hay una historia china de una princesa que tuvo la fea experiencia de ver cómo los mongoles entraron y quemaron una ciudad donde ella vivía y a su abuela la violaron y la asesinaron. Debe haber estado muy pequeña, 4 o 5 años. Pero a ella se le quedó grabado eso y entonces odiaba a los hombres. Y para vengarse, como era muy hermosa y era muy pretendida porque su padre era muy conocido y era honrado u honroso, honorable. Esta princesa se llamaba Turandot. De hecho, Puccini y otros hicieron óperas. Por cierto que Nessun Dorma es una de las arias más conocidas y más hermosas. Sobre todo se hizo famosa porque la cantaba Pavarotti. Y entonces ella prometía casarse con el que le descifrara 3 adivinanzas. Pero eran muy difíciles y la mayoría, bueno, todos los que la pretendieron, todos murieron decapitados. Hasta que llegó un príncipe, Calaf, que andaba huyendo de sus enemigos, con su padre enfermo y una chamaquita Liu. La chamaquita estaba enamorada de Calaf. Cuando Turandot le puso las preguntas al príncipe, él las fue contestando todas y contestando bien. Porque decía que ¿qué es lo último que muere? Pues la esperanza. Que es algo que si está caliente se mueve y si se enfría se detiene, la vida o la sangre dentro del organismo. Así que le fue contestando y se quería rajar. Jacinto Adán, buenas noches. Pero le dijo el príncipe, mira, yo me pongo en tus manos. Si de aquí a mañana descubres cuál es mi nombre, entonces yo pierdo. Y entonces la princesa investigó y se dio cuenta de Timur, el papá de Calaf, y la muchachita que estaba enamorada de Calaf. Y entonces la torturaron terriblemente, públicamente, para que dijera el nombre, y no dijo el nombre, y en un descuido agarró una daga de uno de los torturadores y se mató. Y la princesa esa Turandot no entendió por qué una persona dio la vida por otra. Y a la mañana siguiente, cuando ya tenía que contestar, que además pues había
sacado el nombre del papá, y que ella triunfante iba a hacer perder a Calaf. El recuerdo de la niña, Liu, la conmovió tanto que rompió su hielo y su rencor y todas las cosas malas que tenía contra los hombres. Y entonces, cuando ya le preguntaron todos que cuál era el nombre de Calaf, dijo, su nombre es amor. Es una fábula, es un cuento muy bien tramado para decirnos algo, que todos tenemos en la vida problemas, como el Calaf y su papá, que los habían corrido de su patria y los andaban persiguiendo para matarlos. Que muchas veces en la vida fracasamos como todos los príncipes que les cortaron la cabeza. Que a veces hay personas que están heridas en su corazón y que entonces, sin razón alguna, quieren herir a los demás. Es lo que sucede con un pederasta. Todo pederasta fue violado de pequeño. Ahí está la raíz de su problema pederástico, en la herida que le hicieron cuando lo violaron. Y también está la feminidad o el corazón humano y la compasión y el misterio del amor que no se puede explicar porque una mujer da su vida por un hombre, como una mamá cuando muere en el parto. Bueno, esa es una historia también para aclarar cosas. La charla esta es sobre qué nos gusta y qué no nos gusta de nosotros. ¿Qué imagen tenemos de nosotros? ¿Qué cosas hacemos porque hemos sido heridos? Y también qué cosas rechazamos porque no queremos ser como lo que somos. Me va a decir alguien, a ver, barájelo más despacio. Sí. Por ejemplo, el físico. Una persona normal acepta su físico y si puede lo mejora. Sí se puede mejorar, por supuesto, bueno, en algunas partes, otras no. La fealdad en el rostro, pues no se puede. Un cuerpo contrahecho, tampoco. Pero sí se puede un poco mejorar la apariencia. De hecho, pues a veces uno ve a una mujer ordinariamente y luego la ve bien arregladita y dice, ¿y esta quién es? Esta parece María Félix y allá parecía la India María, dándose una manita de gato. Luego está ese origen sexual de que si nos aceptamos como hombres o como mujeres, si no tenemos heridas emocionales y físicas de violaciones o de actos indebidos de personas muy cercanas a nosotros, el cuerpo lo podemos modificar hasta cierto punto. Cuando me tocó estar en la ruana de seminarista hace 37 años, con el padre Víctor Guiza repartíamos alimentos que mandaban de Estados Unidos. Todos eran grasosos, salvo la leche en polvo para los niños, que era lo que querían más las personas. Se vendía a peso el kilo.
el kilo de queso, de mantequilla y queso amarillo y el kilo de leche en polvo y otros productos. Como la gente no quería aprovechar esos productos, con el padre Víctor hicimos guisos y nos los comíamos. Y me puse yo como un hipopótamo, pesaba más de 100 kilos, como unos 120. Sí me daba un poco de vergüenza ser gordo, porque a veces cuando íbamos a Parácuaro, al balneario, pues desnudarme y nomás traer el traje de baño, pues era para mí como un sacrificio. Pero para dejar rebajar, pues lo que me movió fue que andaba de misionero allá por La Cuchilla, un rancho de Cualcomán rumbo a Colima. Y en las subidas de las barrancas, pues parecía puerco gordo, resoplaba. Y allí tomé la determinación de rebajar. Y en 6 meses, pues llegué a pesar 70 kilos. Naturalmente ese no es mi peso ordinario son 80 kilos, 85, así pesaba cuando estaba de 15 años y no estaba como boludo, sino muy parejo. Entonces ya duré un buen tiempo, como unos 10 años con el peso normal y pues ya ahora que estoy viejo y que ya no tengo fuerza de voluntad, pues ahora trato de no sobrepasarme. Pero ya a esta edad lo del cuerpo no importa. Lo del cuerpo importa cuando la gente está joven y sobre todo si se quiere pues casar o quiere sobresalir en algún deporte. Bueno, yo podría haber entrado al sumo, esos gordonotes. Sergio Montes, buenas noches. Y más bien en mi persona, y yo creo que, no sé, en la mayoría de las personas no importa lo físico, aunque algunas personas son pues groseras y son burlonas y son ofensivas. Allá unos muchachos de un rancho que se llama Mundo Nuevo, que ahora todos están en Estados Unidos y son paleteros y están muy ricos. Allá tenían pues unas tierras y vacas, ganados, no eran pobres, eran normales. Uno hablaba un poco, pues no sé cómo decirles, como aniñado, como diferente. Y en Buenavista hubo unas pláticas para jóvenes y vinimos de Villa Victoria, las pláticas. Y ya cuando nos íbamos a ir en la última comida, unas chamacas se burlaron de un muchacho que se llama José Mendoza. Ahora es un señor y tiene un buen negocio en Estados Unidos, porque hablaba pues un poco diferente. Y como se rieron y luego se fueron, le dije a José, no les hagas caso, están locas. Entonces también la falta de educación hace que la gente sea grosera, burlona y que no comprenda que puede herir los sentimientos de los demás. O a lo mejor eso es lo que quiere, herir los sentimientos de los demás. Habremos otras personas que, como me dijo un día el obispo Patiño, que los problemas los hacemos en la mente, como el padre Emiliano, dijo él. ¿Te parece al padre Emiliano? Tus problemas son mentales más que reales. Y sí, sí es cierto. Habemos personas que no nos damos cuenta de que los problemas de lo que diga la gente, de lo que nos pase, no tiene importancia porque no son reales, son
mentales, imaginativos. La aceptación de sí mismo pues se da poco a poco, repito, de joven pues a lo que le importa. Además, todas las puede. Pero ya cuando llega uno a los 50 y 60, pues ya no le importa lo del físico. Lo que importa ahora es la salud. Y tienen que ir aceptando pues, las enfermedades y demás cosas que hay. Yo estoy hablando desde la soltería de un cura. Pero todas estas cosas vividas en una familia, si uno no se acepta a sí mismo, entonces como que se vuelve una víctima o una posible víctima de todos los demás. Y así sucede en las mismas familias. José Mendoza desde Modesto, California. Bueno, a lo mejor es José el del que estoy hablando. Entonces, cuando en una familia, por ejemplo, la mamá es la burlona y el papá es débil, entonces le carga al papá pues psicológicamente y luego también los hijos. Y recuerdo que en La Ruana había un señor, don Sebastián, don Sebas, le decían que había sido compañero en el seminario del señor obispo y el señor obispo lo estimaba mucho y el padre Nico, que era cura de ahí. Y lo trataban de ayudar, pero su familia era su peor enemigo. Por ejemplo, había un chamaco que no quería que lo vieran junto con su padre. Su padre había sembrado una papayera cerca del río y entre ellos eran trabajadores y el dueño de la parcela mediero de don Sebas. Y el chamaco, bueno, la mamá pues me dio como diciendo, padre, ayude. El chamaco se iba por otros caminos y llegando al pueblo, a La Ruana, se iba por la orilla, las orillas en lugar de irse pues, por el camino normal, que el camino a Punta de Agua, pues es a la orilla del canal que pasa por La Ruana. Así son las cosas de feas, porque el chamaco un día que fui a verlo, se escondió en el baño y no quiso salir y no quiso salir y no quiso salir. Y todo porque la mamá decía que su esposo era un fracasado y que siempre le iba mal en todo. Ángelos, bueno, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Te veo en muchas partes, nomás que no me gusta decir dónde. Naturalmente en el internet. Bueno, entonces uno mismo tiene que aceptarse como es y si le dicen las cosas, aguantar. Y si le inventan cosas, hay que aguantar. Y en lugar de discutir y ponerse a pelear, mejor uno callarse y retirarse de esas personas tóxicas, porque no tienen remedio. Y luego uno se engancha. Rosa López, a mí me ha tocado que me he enganchado. Engancharse quiere decir que reacciono inmediatamente cuando la otra persona dice algo u opina y entonces le llevo la contraria ya nomás por llevarla. Y cuando uno se da cuenta de eso, también pues dice, bueno, pues, que diga misa si puede y si puede, porque es cura. Así que no hay problema, puede decir misa. Curly, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ya voy a terminar la plática. Quizá no la centré como era debido,
pero ya saben que pues se me va la onda, pero bueno, Dios nos ayuda a todos y me gusta conversar con ustedes, aunque sea con el pensamiento. Buenas noches y que Dios los bendiga.